radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Acá comienza Rojo y a la izquierda. Rojo y a la izquierda. Buenas noches, un nuevo lunes aquí en Rojo y a la Izquierda, el programa de la Confederación Socialista por Radio Caput, aquí transmitiendo en vivo desde el estudio Chicha Mariani con la operación técnica de Noelia Goldberg. Y en el día de hoy, como siempre hacemos algo diferente y en el día de hoy empezamos de una manera distinta este programa y estoy acompañada por dos compañeros militantes. Uno de ellos es Ariel Iñiguez Tadeo, militante de la Simón Bolívar. Él es técnico en gestión local de seguridad ciudadana, docente en la licenciatura en seguridad ciudadana en la Universidad de Lanús. Y también me acompaña Juan Cruz Ayala, candidato a legislador por Unión por la Patria en la Ciudad de Buenos Aires. Es el candidato peronista más joven de la lista con 26 años, estudiante de Economía en la UBA. Vive en Parque Chacabuco, en la Comuna 7, y es allí donde desarrolla su responsabilidad política como militante territorial en la también organización La Simón Bolívar. Es responsable del Centro Barrial Torne y trabaja en la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, en la CONAVIP, y también donde allí representa a sus trabajadores y trabajadoras como delegado sindical de UPCN, y es congresal del Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires, siendo uno de los integrantes más jóvenes del Congreso Metropolitano del PJ. Hincha de Boca también, que es lo más importante que nunca está. Que no falte. Claro. Está muy bien. Bueno, buenas noches, bienvenidos aquí a Rojo y a la Izquierda, gracias por acompañarme. Bueno, quien les habla, Maja Burgos. Y uno de los temas que queríamos abordar en el día de hoy, aprovechando que tenemos al técnico en seguridad ciudadana, tiene que ver con bueno, lo que dejó la sentencia de Lucas, pero también lo que implica el accionar de la policía de la ciudad desde hace mucho tiempo, y es por eso que en algún momento de la charla del día de hoy también vamos a contar con la palabra de Federico Rabina, perdón, pero bueno, como es amigo personal, Fede Rabina, abogado defensor en causas de lawfare y abogado del caso Carrera, que bueno, cuando yo vi lo de Lucas, lo primero que me vino a la cabeza fue el caso Carreras en aquel momento, y bueno, si bien hay algo diferente por parte de la justicia en este caso, la idea era abordar un poco este tema, digamos, cómo también podemos pensar a la seguridad desde el espacio progresista, desde un lugar que no sea lo que pide la derecha, que es mano dura y represión, sino de qué otras maneras posibles se puede trabajar la temática, y también apropiándonos, ¿no? de esa palabra que muchas veces nos cuesta porque siempre está como asociada a lo otro, ¿no? Pero bueno, para profundizar un poco y charlar un poco de todo esto. Buenísimo, Majo. Sí, en primer lugar está bueno aclarar en torno a lo que sucedió con el caso de Lucas González, que nos deja un par de enseñanzas desde la práctica política. Por eso está buenísimo también que vinimos con Juan Cruz, que está peleando por entrar a la legislatura de la ciudad, y el rol que debe tener el gobierno de la ciudad desde que se hace cargo completamente de la seguridad territorial, jurisdiccional y de la administración de justicia, ¿no? Todo ese sistema complementa lo que nosotros pensamos que tiene que ser un servicio para los vecinos y las vecinas, y también como militantes políticos tenemos que hacernos cargo de ese hueco, de ese vacío que vos mencionabas, de los espacios, en este caso peronista, pero también de la izquierda y, si se quiere, del campo popular en general, de no tener propuestas claras en torno a la seguridad y siempre ir por el lado negativo, que obviamente que tenemos que abordar, y con la fundamental enseñanza de los organismos de derechos humanos en torno a la violencia institucional. Pero esa es la faz negativa, es que le pedimos a las fuerzas de seguridad y a los responsables políticos que no hagan. Claro. Ahora nosotros, como militantes políticos, también tenemos que pedirle una fase activa, que es cómo queremos que nos protejan. Y ahí
el gobierno de la ciudad lamentablemente no se hace cargo del gobierno de ese sistema de seguridad, que tiene muchas aristas. Lo que vimos en el caso de Lucas González es que la policía de la ciudad, fundamentalmente después del traspaso que se dio en el año 2016, tuvo un interregno con la gestión de Martín Ocampo, que es de la Unión Cívica Radical, y que intentó conducir el sistema de administración de seguridad desde el Ministerio Público Fiscal. Él después fue ministro de Seguridad. Luego de la renuncia de Martín Ocampo, se sucedieron algunos ministros o ministras que fueron temporarios, digamos, otros que fueron más o menos firmes, pero que terminaron renunciando también, y eso generó en la policía de la ciudad un autogobierno. Uh-huh. Lo que vemos nosotros ahora, y lo que nos dice el caso de Lucas González, es que la policía de la ciudad se maneja igual que se manejaba la Policía Federal de los años 90, uh-huh. Administrando los recursos humanos y también la posibilidad recaudatoria de calle desde las comisarías, y el rol de las brigadas como una fuerza de choque administrada localmente, digamos, en ese espacio reducido de gobierno local que pensamos que son las comunas. Lo que llama la atención, primeramente, por ahí aclarar para quienes nos escuchan, y aparte decir que quienes nos quieran mandar mensaje pueden hacerlo al 11 65 16 44 46. Bueno, este traspaso que planteás en el 2016 tiene que ver con que antes la policía que estaba en la ciudad era la policía federal, digamos, o la que funcionaba era la policía federal, y este traspaso que tuvo que ver con la policía por un lado, también tuvo que ver con lo que es los tribunales, digamos, de la ciudad, o el Ministerio Público de la ciudad, que es bastante reciente. También una cosa que ocurrió es que muchas personas de la federal pasaron a formar parte de la policía de la ciudad, porque también, digamos, si uno compara quizás la cuestión salarial de lo que es la policía de la ciudad, es mucho mejor a lo que quizás sucede en la provincia de Buenos Aires. Pero, a ver, el tema es cómo se encara también desde la cuestión preventiva, porque por ahí las brigadas, lo vamos a escuchar también en la voz de Fede en un rato, ¿no? Pero por ahí la brigada en sí no es una mala palabra, el tema es para qué la usan, y si vos ves, por ejemplo, el caso Carrera o el caso de Lucas, en ambos casos, tanto los chicos que estaban adentro de ese auto como Carrera en su momento, la sensación cuando les apareció un auto con las itacas por afuera era: me van a afanar. No era que era un auto de la brigada que estaba cumpliendo funciones de inteligencia o de manera preventiva por X situación, digo, ¿no? Totalmente, sí. Ahí capaz está bueno, capaz no hace falta aclarar, porque entiendo que esta es una radio militante y con mucha participación política, pero bueno, la brigada es la que está conformada en cada comisaría por agentes policiales que tienen permitido ir vestidos de civil a operativos y no tienen la obligación de identificarse a priori como policías en su accionar diario. Se supone que una brigada policial debería estar orientada a la tarea de investigación con una orden judicial. Claro. Ese es el mundo ideal, digamos, del sistema de seguridad que uno piensa de manera democrática. Ahora, las diferentes acciones de distintas brigadas territoriales, vos mencionabas el caso Carreras, fue que una brigada en un auto de civil... de la 34, si mal no sí, recuerdo. La de Pompeya. Tristemente célebre, digamos, le dio una voz de alerta a un auto, y cualquier persona, cualquier vecino o vecina, cualquier ser humano que te apuntan con un arma, alguien que vos no identificás como alguien de una fuerza de seguridad, entendés que te están robando, como contaste. Uh-huh. Carrera escapó y ellos dispararon, y bueno, producto del desmayo que sufrió del disparo, atropelló a 4 personas. En el caso de Lucas González es algo muy similar, no hubo terceros, pero sí asesinaron a Lucas y nunca se identificaron y dispararon. La pregunta
o sea, desde el lado de los derechos humanos no hay dudas. Ese no tiene que ver con el marco operativo, sino que son asesinos. Ahora, nosotros de la responsabilidad política y desde el marco de un sistema de seguridad, lo que nos preguntamos es, ¿por qué están esas brigadas ahí? ¿Qué función estaban cumpliendo? Y eso es lo que ni el ministro de Seguridad, Martín D'Alessandro, que ya no es ministro, pero por otros motivos, lamentablemente, no por lo de Lucas, ¿no? Si uno piensa los motivos también son tremendos. Claro, son tremendos, pero bueno, que tiene que ver con la corrupción y con los chats filtrados, y se ve que recibía coimas del sistema de acarreo y de grúas de la ciudad, digamos, otra cuestión. Pero ni el ministro ni el jefe de la policía de la ciudad pudieron responder qué funciones cumplían esa brigada en esa esquina. Entonces, nosotros, desde la responsabilidad política, le tenemos que asignar unas funciones, y esas funciones tienen que estar directamente coordinadas por el Ministerio Público Fiscal. Si las brigadas están para investigar, tiene que ser un fiscal o una fiscala de la ciudad las que les diga dónde van a desarrollar su tarea. Claro. Sí, con qué parámetros y qué es lo que se está buscando, lo que sea que tenga que ver con la cuestión de la instrucción que estén haciendo. Por un lado pasa eso, pero por el otro lado terminan yendo a un lugar de venta porque apareció un periodista a hacer a comprar, y después al día siguiente, bueno, todos sabían dónde estaban, ¿no? También. Pero bueno, para también saber cuáles son las cosas que esta plataforma y esta alternativa que se está consolidando, y que bueno, estamos al lunes previo a las PASO, que es el primer tiempo del partido, como dicen, y el poner todo ahí para que, bueno, en este caso Santoro tenga la mayor cantidad de votos posibles, que en este marco de lo que tiene que ver con la seguridad y también otras propuestas, ¿qué es lo que está planteando, digamos, Unión por la Patria en la ciudad? Bueno, antes que nada, buenas noches a todos y a todas, y agradezco profundamente la invitación y la posibilidad de venir a contar un poquito cómo estamos trabajando. Esto que marcaba Ariel es central porque el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene enquistada una metodología de gobierno y una metodología de negocios que impacta profundamente en cualquier medida o acción de gobierno que quiera tomar. El primer punto importantísimo en esto es, vamos a terminar con el autogobierno de la policía de la ciudad. Es decir, vamos a retomar la vía civil y política y la conducción civil y política de esa fuerza, para justamente dotarla de una planificación ciudadana en pos de dar un servicio de calidad, brindar un servicio de calidad a los vecinos y las vecinas, profundamente enquistado en lo que puede ser la política de prevención, porque tanto el caso de Lucas como todos los casos que nosotros podamos enumerar, ya estamos hablando de un hecho consumado en el cual lo que le queda revisar a la política y a los legisladores y las legisladoras son la diversa cadena de responsabilidades que puede ligarse a ese hecho. Pero la política de prevención, que por otro lado cualquier municipio en cualquier parte del país es en lo que hace foco, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires brilla por su ausencia. Nosotros nos encontramos, después de 16 años de gestión, con una innumerable cantidad de negocios o tramoyas, como se puede decir, como puede decir cualquiera, que impacta en todos los sectores a la hora de uno planificar estratégicamente una gestión. Lo decía Ariel, la connivencia con el sector del acarreo y cómo impactó eso en la renuncia, la toma de licencia del ministro de Seguridad, es impresionante, es impactante. Aparte, ¿cuánto tiempo estuvimos sin ministro también? Porque era como, bueno, me tomé licencia. Ahí hay un dato, en los últimos 5 años hubo 5 ministros de Seguridad distintos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 5 ministros distintos. Es decir, y lo que es más impactante aún es que se presenten ante la ciudadanía como los modelos perfectos de seguridad. Yo creo que hay una cuota de responsabilidad, por supuesto, en nuestro espacio político, porque como bien introducías vos, tenemos algún tipo de problema en los tópicos que nos plantean en términos mediáticos, pero que hay que iniciar un camino para pensar cómo gobernar esta ciudad, hay que iniciar un camino de cómo queremos gobernar a la fuerza de seguridad.
Y lo otro que me viene a la mente para sumar es que la ciudad tiene en su esquema administrativo y producto de una ley que se votó, que es la ley de comunas, donde la participación vecinal, la ley 1777, la participación vecinal en la toma de decisiones cotidianas de cada barrio y de cada comuna está plasmada en su integralidad en esa ley. Hartamente incumplida, han llenado de unidades de gestoría, digamos, para no cumplirla y quitarle competencias a las comunas, el consejo consultivo donde se debate todo el desarrollo de política que tiene el gobierno de la ciudad en los distintos barrios, en sus votaciones no es vinculante. Digo, es toda una parafernalia, que es una parafernalia que por otro lado cuesta bastante dinero. Claro. Digo, porque también es el otro argumento a rebatir. Este es un gobierno que lejos de tener algún tipo de criterio a la hora de utilizar los impuestos que pagan los porteños y las porteñas, digamos, el único criterio que han utilizado es el de emparchar toda aquella política que vaya destinada a mejorar la calidad de vida por dos de los porteños y la porteña, por dos motivos fundamentales. El primero, por la cantidad de recursos que del Estado Nacional impactan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces ahí tenés una gran carga, tanto sea para el sector productivo de la ciudad como para lo que tiene que ver con las situaciones más vulnerables en términos sociales, que está, si se quiere, reducido a que eso se ocupa el gobierno nacional. Eso por un lado, con lo cual el gobierno de la ciudad no tiene ningún programa activo, por ejemplo, para generar una ciudad más justa. Eso, despreocupate que no. Y por el otro lado, en aquellas situaciones donde tienen que brindar una respuesta, siempre atrás de esa respuesta que brindan hay un negocio encubierto. Y voy a nombrar los 3 o 4 casos que nosotros estamos trabajando fuertemente con propuestas. Primero, para generar un diagnóstico común con los vecinos y las vecinas. Y segundo, para justamente poder proponer una alternativa de gobierno real. El primero tiene que ver, sin lugar a duda, con la cuestión de vivienda. Uh-huh. En la ciudad, yo soy inquilino hace 7 años, me mudé 4 veces en el periodo de esos 7 años. Y es literalmente embarcarse en una aventura que uno no desconoce cuál va a ser el destino final a la hora de querer alquilar una vivienda. Y ahí hay datos que son, digamos, que cualquier otra ciudad o gobernante que justamente gobierna una ciudad en el mundo, de mínima tiene que salir a dar respuesta. La ciudad tiene hace ya muchos años la misma cantidad de población, 3.200.000 habitantes aproximadamente. Desde la década del 60 tiene esa misma cantidad de población. Y hay un proceso de inquilinización de los porteños y las porteñas, tanto que el 40% hoy alquila. Vemos que si tomamos la década del 2011-2021 se construyeron más de 10 millones de metros cuadrados en la ciudad. Y en paralelo a ese proceso se vendieron de terrenos públicos 473 hectáreas, que equivalen a todo el barrio de Núñez entero. Y al mismo tiempo vos tenés cada vez una restricción mayor para acceder a la vivienda como derecho consagrado tanto en la Constitución Nacional como en la Constitución de la ciudad. Porque la ciudad tiene su propia Constitución, bastante progresista, podríamos decirlo en los términos que nosotros entendemos la vida política, y que incumple en los artículos centrales de esa misma Constitución. Entonces decía, el 40% de los inquilinos de los porteños son inquilinos. Al mismo tiempo tenés una monstruosidad en términos de construcción de viviendas, en su enorme mayoría destinadas a las comunas del norte de la ciudad, la 12, la 13, la 14, y el 60% de esas construcciones se las puede catalogar como construcciones lujosas, ¿no? Digo, no es vivienda, y no voy a decir vivienda social porque por ahí algunos se asusta, pero no es vivienda que está pensada o planificada para justamente empezar a paliar un poco el déficit habitacional que nosotros tenemos. ¿Y cómo impacta esto? No solo impacta en términos económicos, sociales, sino en los proyectos de vida que uno puede planificar en la ciudad. Yo quiero instalar un concepto acá. Este gobierno actual, tanto Macri como Rodríguez Larreta, la verdad que no quieren o no aman a esta ciudad como debería ser querida o amada. Y quiero decirlo esto con todas las letras porque realmente la importancia cultural y política y económica que tiene esta ciudad para el mundo y para Latinoamérica en particular y para la historia argentina
requiere de una responsabilidad muy grande. Primero por lo que representa la capital federal y la ciudad autónoma de Buenos Aires para toda la Argentina. Digo, ¿no? Nosotros cultural e históricamente en esta ciudad se ha recibido con los brazos abiertos a todos los compatriotas y compatriotas de toda la Argentina que han venido a buscar suerte o a realizar su vida, planificar su familia en esta ciudad. Como así también a millones y millones de inmigrantes que primero de Europa y ahora en su gran mayoría del resto de los países de Latinoamérica vienen con la misma idea, porque todavía queda un acervo cultural, todavía queda vestigio de esa educación pública pujante y de calidad, todavía quedan vestigios de esa ciudad pujante y planificada en aquel entonces por un Estado nacional que en su conformación buscaba justamente ser un centro económico, político, cultural en la ciudad muy importante, y ahora estamos en un esquema completamente mercantilizado, porque ellos confunden los conceptos, confunden una pujanza económica con mercantilizar absolutamente todos los procesos de decisión política estatal. Y son dos cosas muy distintas, digamos. Una cosa es el capitalismo y otra cosa la guita, ¿no? En esto que quiero remarcar. Digo, la planificación estatal que requiere esta ciudad es muy importante, pero primero desde un respeto básico. ¿Qué modelo de ciudad es el que vos querés? Bueno, nosotros queremos un modelo inversamente proporcional al que existe hoy. Queremos un modelo donde la vivienda, la educación, el trabajo y la salud sean prioridad, pero no por un capricho. Si uno agarra el presupuesto de 2 billones de pesos que tiene la ciudad, podés dar cuenta y podés de manera muy fundada dar cuenta de que realmente podemos estar hablando de estar entre las 10 o 15 ciudades del mundo que brindan una calidad de vida superadora, ¿no? O sea, vos planteabas también esta cuestión de, bueno, nos hacemos cargo de lo que tiene que ver con los negociados, pero no de las cuestiones que en definitiva le traspasás a la nación. Y mientras vos hablabas pensaba en los ejemplos. Bueno, cuando pasó la pandemia, todo lo que fue la ayuda económica a las empresas y demás salió de nación. Cuando pensás en todos los derechos que tiene la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que son muchos muy progresistas, digamos, todo lo que tenga que ver con ampliación de derechos es justamente todo lo que no se cumple de alguna forma, ¿no? Y hay como, bueno, 2 alternativas de país como vos planteabas, pero también tenés los discursos cada vez más a la derecha, donde tenés un Milei que, por ejemplo, plantea el tema de directamente, bueno, la privatización, de que no exista la educación y la salud pública bajo ningún concepto, y también la salud pública o la educación que está planteando el gobierno de la ciudad sin vacantes, o digamos, los spots, vos ves que cuando hablan de educación dicen, bueno, el gobierno cerró las escuelas por la pandemia y nosotros logramos que se abran, pero digamos, no hay, digamos, lo que tiene que ver con la cuestión presupuestaria que vos bien planteabas, todo lo que va a la educación no existe, digamos, faltan vacantes, hay un montón de situaciones muy más que complicadas. De hecho, el lunes pasado tuvimos la palabra del asesor tutelar de Cámara de la ciudad, hablando justamente del tema de las pasantías en las escuelas secundarias en la ciudad, planteando la cuestión, bueno, que el Tribunal de Justicia no dio lugar a su planteo, pero que en definitiva estamos hablando de trabajo encubierto, gratuito por parte de los estudiantes de la ciudad. Nos estamos por ir a una tanda y a un tema musical, pero bueno, para que vayan pensando para la vuelta. A mí siempre me gusta por lo menos plantear que la seguridad tiene que ver con la seguridad en el acceso a los derechos, de alguna forma. Y me parece que venimos hablando o tratando de profundizar un poco en esa línea. Pero a la vuelta, bueno, lo vamos a escuchar un poco a Fede y también a pensar, porque vos hablaste de uno de los negociados. También pensaba en todo lo que tiene que ver con la readecuación de los barrios populares, que también viene de un programa de nación, digamos, nunca tiene que ver con algo que salga de esa cantidad de plata que planteaste que tiene el gobierno. Pero bueno, para la vuelta seguir profundizando en cuáles son los otros negociados y bueno, ir convenciendo a quienes no están aún convencidos que este próximo domingo hay una sola opción para hacer alternativa en la ciudad, que es con Unión por la Patria. Vamos al tema y a la tanda.
5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Maten. Bueno, a ver. Ok. Sí. ¿Es acá? Sí, sí, sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. En Caput A Diego Maradona. pasan cosas. Todo el apoyo sincero de un peronista, de un hombre que quiere que la gente coma, que la gente sea feliz. Por eso le mando un beso grande a Eber Bonafini y a vos, Calamaro, te quiero mucho. Muchas gracias por compartir el Santuario de las Madres. Son unos encuentros muy sentimentales los nuestros. La verdad que nos queremos mucho. Radio Caput. Diego es Diego. Y bueno, son esas personas que son indispensables, ¿viste? Esas cosas. Esas personas que son indispensables, ¿viste? Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Volvemos luego de escuchar Los Redondos y la tanda. Acá estamos con Ariel Iñiguez Tadeo, militante de la Simón Bolívar y técnico en gestión local de la seguridad ciudadana, y también con Juan Cruz Ayala, que es candidato a legislador por Unión por la Patria de la Ciudad de Buenos Aires, el más joven de la lista. Estábamos hablando con ellos, por un lado, de lo que tiene que ver con justamente la seguridad ciudadana, y para eso vamos a escuchar a Federico Rabina, amigo personal, abogado, defensor en la causa Carreras y también abogado de causas de lawfare, que es lo que viene llevando adelante. Hola compañera, Majo, y toda la audiencia de Radio Caput. Brigada sin identificación haciendo trabajo de prevención. Símil grupo de tareas de la dictadura cívico-militar eclesiástica, un tema candente que no tiene garantía de no repetición y que continúa. El caso de Lucas no es un caso aislado, es la continuidad de lo que empezó en la masacre de Wilde, lo que le pasó a Fernando Carrera en la masacre de Avellaneda, de Pompeya. La realidad es que las víctimas son infinitas. La policía sin identificación debe existir, debe funcionar, pero debe estar hecha y pensada para hacer tareas especiales, de detenciones preventivas y determinadas, para hacer trabajo de inteligencia, pero nunca para hacer un trabajo de prevención normal y habitual. Porque, termina pasando las desgracias que comenté, de Marcelo Cicutín, Fernando Carreras, Lucas, sobran las víctimas, sobran los casos, y necesitamos que haya garantía de no repetición. No es difícil, es simplemente una decisión política y la mano firme de un poder judicial que defienda a los ciudadanos y no sea parte de las corporaciones que nos dañan. El fallo de Lucas como antecedente es muy importante porque de alguna manera pone un límite o un nuevo límite a una práctica que continúa. No debemos obviar que hoy con los celulares y las cámaras que tienen los mismos, hay elementos de prueba que antes eran imposibles de tener sobre lo inmediato y que demuestran los armados de causa. Como te decía, yo entiendo que la garantía de no repetición tiene que ver con un compromiso
del poder político y del poder judicial en revertir una práctica que, como te decía, viene de los grupos de tarea de la dictadura cívico-militar eclesiástica, y necesitamos realmente los ciudadanos estar protegidos y saber cuando un policía está haciendo trabajo de prevención y poder tenerlo identificado, para cuando nos para poder parar y saber que estamos siendo cuidados. Y cuando está sin identificación, está haciendo tareas que no tienen que ver con la prevención general, sino con detecciones específicas, inteligencias, averiguaciones, que por supuesto la identificación perjudica la tarea. Es muy simple, es sentido común, que lamentablemente no es el más común de los sentidos, teniendo en cuenta que ya tenemos más de 40 años de democracia, o estamos próximos a tener más de 40 años de democracia. Esperemos que las cosas sean para mejor. Fuerza, adelante y hasta la victoria siempre. Escuchábamos a Federico Rabina, abogado en el caso, defensor en el caso Carreras, y también, bueno, abogado en algunas causas del lawfare, amigo acá de la casa y amigo personal, así que es un gusto haber contado con la palabra de Fede. Pero bueno, algunas de las cosas vos también habías planteado en relación a la cuestión preventiva, y yo quería traer también que, bueno, existió una ley que planteó Ofelia en relación a crear un mapa del delito, que también forma parte de la prevención, y que, bueno, cuando previo a lo de hoy estuve buscando, me desayuné con que se había bajado esa página y ya no se puede acceder a esa información. Qué picardía. ¿No? No, está buenísimo que coincidamos con el compañero, eso la verdad que me pone contento, porque da cuenta de que esto, lo que veníamos hablando desde el campo popular, hay un proyecto para la seguridad y que no tiene que ver solo con limitarse a establecer los límites del accionar policial en este caso. Hay una cosa que me queda ahí en el tintero, que está bueno tirar a la cancha, que tanto en el caso Carreras como en el caso Lucas, lo que nos explicita ese autogobierno y ese descontrol de las brigadas y de las comisarías es el intento posterior de encubrimiento, que configura un delito aparte, ¿no? O sea, está el asesinato y está el posterior intento de encubrimiento, que, bueno, él hablaba de los medios tecnológicos y la posibilidad de filmar y registrar cosas, que bueno, cuando sucedió el caso Carreras no era tan difundido. Hubo, pero fue una reconstrucción. En mi caso, yo estaba en asistencia a la víctima en aquel momento y acompañé desde la oficina. Estaba en asistencia a la víctima en el gobierno de la ciudad, y había ingresado post-Cromañón y formaba parte del grupo, digamos, estaba dividido por abogados, trabajadores sociales y psicólogos, y bueno, me tocó acompañar a la mujer de Carrera en aquel momento, y sí me acuerdo que cuando Fede empieza con todo esto, mucho se vio en la película, ¿no? Quien no la vio puede ver de The Ratio Road Show, que ahí está como todo, pero encontró, digamos, lo que tuvo que ver con Tonietti, que había hecho como en aquel momento, como pasó lo que pasó con las personas que fallecieron a causa de ser atropellados. Existió como toda una cuestión de encubrimiento que tenía que ver con, era un ladrón, empezaron a gritar, digamos, todos los policías vinculados con esto de alguna manera, y de alguna forma las pequeñas cosas que habían quedado como registradas por Crónica, por después el laburo que había hecho de investigación Tonietti y demás, ayudaron, digamos, pero no al nivel que gracias a la tecnología tuvieron los chicos, digamos, tuvo todo el entorno de Lucas para poder aportar a la investigación. Sí, totalmente. Ahí hay dos elementos que me surgen importantes para pensar en el futuro. Ese posterior encubrimiento sigue la línea jerárquica propia de la comisaría. Es el subcomisario el que le indica al jefe de la brigada que vaya a buscar
una pistola falsa que tenían en la comisaría, vuelven los dos en moto y la ponen en el auto donde había sido asesinado Lucas. Ese ordenamiento jerárquico da cuenta de una unidad autónoma que funciona sin intervención de ninguna responsabilidad política ni ninguna responsabilidad judicial. Luego, también que en el caso Carreras fue más notorio, alrededor de esa comisaría 34 de Pompeya, la red que existe en torno a las comisarías de los amigos de las comisarías y... El auto de la Asociación de Amigos de la Comisaría. Claro, y la red de comercios, que a veces eso era una práctica muy habitual de la Federal, y le ponían unas calcos a los comercios que de esa manera se sentían más seguros y ellos hacían un aporte, bueno... A ver, ese modelo, por ejemplo, no sé, en Nueva York o en otros estados de Estados Unidos lo llevaron al extremo, y las agencias policiales pueden recaudar aportes solidarios de manera autónoma, y el autogobierno... sí, puede quedar fuerte, pero es como una mafia legalizada. En algún punto, pero bueno... Eso era Al Capone, pasaba por los lugares para claro, protección. Pero ¿cuál es la contraparte que existe? Tienen un fiscal de Estado que es votado por el pueblo... Claro. Y que claramente está por encima de ese sistema policial. Y acá no. Claro. Entonces, de alguna manera, lo que existe es una desresponsabilidad política que no se hace cargo de gobernar ese sistema, y vemos que esas comisarías funcionan como entes autónomos que recaudan. A ver... si las brigadas no están cumpliendo una función judicial de investigación, como bien relataba el compañero, ¿qué hacen en la calle? Claro. Porque algo están haciendo. O sea, nadie que sea un trabajador o una trabajadora va a soportar estar sin funciones o sin nada que hacer, digamos. Eso no existe. Vos quedate ahí paradito y mirá el techo, ¿no? Entonces, digamos, a cualquiera le va a surgir inventarse una tarea, digamos. Las comisarías se inventan una tarea para la brigada, y eso, digamos, políticamente tiene que ser visto, pero no es del lado, como veníamos diciendo, solo de la denuncia, sino de pensar en una prevención. Acá Juan Cruz hablaba de presupuesto y hablaba del desbalance que hay en torno a la plata que recauda y maneja el gobierno de la ciudad y al servicio que otorga, ¿no? Y ahí en la seguridad es un caso más. La nación traspasó, junto con la jurisdicción y la responsabilidad de crear esa policía, traspasó los recursos, y fue fruto de una discusión política entre Nación y siendo presidenta Cristina Fernández de Kirchner y siendo intendente, jefe de gobierno, Mauricio Macri, que duró creo que alrededor de 6 años. Cuando Macri ganó la presidencia, le da a Larreta la policía con los recursos y no mejora la seguridad de los porteños y de las porteñas. Larreta está diciendo que tiene que tiene los mejores números desde el año 95. Y vos hablabas de el mapa del delito que le bajaron a Ofelia de la web. Hoy en día no tenemos un registro que no sea el de las denuncias policiales. Y cualquier vecino o vecina de la ciudad sabe que ir a hacer una denuncia es no quiero decir una palabra aparte que no... porque eso también tiene que ver con una decisión política de cómo se toman las denuncias, de si te la toman o no, y si vos vas a una comisaría, te dicen, no señora, no es delito, o no señora, esto no, o esto vaya a otro lado, la gente ya pierde, si tenía alguna intención de hacer una denuncia, con cualquier autoridad que te atienda del otro lado, te vas a tu casa. Igual aprovechamos para decir que pueden ir al Ministerio Público Fiscal de la ciudad, o pueden también... Viamonte creo que todavía está la zona de la Cámara para hacer denuncias, y siempre es mejor hacerla en el Ministerio Público, no, ¿verdad? Pero porque va directo, porque en realidad la comisaría es como un intermediario hasta que llega al Ministerio Público Fiscal para hacer la instrucción o todo lo que tengan que hacer a partir de la denuncia. También se pueden meter por internet, y también incluso creo que tienen habilitada la posibilidad de hacer las denuncias por mail o mandar un mail al Ministerio Público y ver cuál es el que les corresponde. Porque eso tampoco se conoce demasiado, y está bueno que quienes nos escuchan lo sepan. Nos ha
llegado un mensaje que dice: hola, buenas noches, me interesaría escuchar qué pueden aportar los compañeros sobre el transporte público, el subte principalmente. ¿Existe realmente una ley sobre su extensión? Bueno, si me permitís, Majo, ahí intervengo. Sí, por supuesto. Y lo quiero linkear con algo que decía Ariel, ¿no? Esto de que el caso Lucas y que la comisaría de la 34 sea de Pompeya la que haya intervenido de esa manera, también habla de otra cuestión que se vislumbra en estos 16 años, que son los ciudadanos de primera y los ciudadanos de segunda que existen en la ciudad de Buenos Aires. Si uno se para sobre Rivadavia y mira hacia el norte, va a encontrarse con una ciudad, y si uno se para sobre Rivadavia y mira hacia el sur, se va a encontrar con otra ciudad completamente distinta. Y esto que consultan sobre la extensión del subte, efectivamente, en el 2001 se vota la ley 670, donde obliga a la extensión y a la creación de nuevas líneas de subterráneo. ¿Con qué criterio? Con el criterio que adoptan todas las ciudades del mundo, que es tener una red lo más radial posible en su dibujo, para fomentar y desalentar el uso del automóvil, que es hacia donde van todas las políticas de transporte que pregonan o intentan mitigar los efectos climáticos, y además buscan agilizar justamente el traslado de los ciudadanos y las ciudadanas, de los vecinos y las vecinas. Digo, en esta ciudad existe esa ley, hartamente incumplida, sobre todo esta última gestión de Larreta. Es la primera vez en 50 años que no... ¿De qué año es la ley? Del 2001. Ah, va. Sí, entre Ya medio... para recordarlo, 2001. Entre medio de todo lo que estaba pasando. Es la primera vez en 50 años que no se está construyendo ni un solo kilómetro de vía subterránea, y sobre todo la gran deuda pendiente que tiene esta gestión, esta ciudad, con el sur de la ciudad. No solo en términos de transporte, en toda la batería de políticas que puede llegar a intervenir el Estado. Y te sumo los coches con asbesto. Asbesto en la línea B y D, 85 trabajadores afectados, 4 personas fallecieron por este motivo, los sucesivos paros que estamos transitando, somos afectados como vecinos estas últimas semanas, tienen que ver con este conflicto. Por otro lado, completamente invisibilizado. Un reconocimiento solapado de Sí. Jorge Macri de alguna manera. Bueno, hay varios reconocimientos que están haciendo en estas últimas semanas. Se ve que en las encuestas al gobierno les está dando. Jorge Macri, y esto lo linkeo con lo primero que hablábamos, abiertamente dice que hay que discutir el código urbanístico. Qué bueno. Bienvenido sea. Qué oportunidad. Esperemos que en la legislatura apoyen no solo el código urbanístico nuevo, sino la ley madre, que es la ley de planeamiento urbano ambiental, la PUA, que es la ley madre de donde nace el convenio urbanístico, que por otro lado se han cansado de incumplir, ¿no? Con un montón de parches que le han puesto para habilitar construcciones que el propio código no permitía en diferentes barrios. Eso por un lado. Y por el otro, a Lustó se lo ha escuchado decir en más de una ocasión que hay que priorizar el sur de la ciudad. Bueno, tuvieron que pasar 16 años para que se den cuenta que el sur también existe. Que de Rivadavia para atrás, digamos, para el sur, no solo existen ciudadanos y ciudadanas, sino que tenés actividad productiva en el sur. Tenés grandes puntos de verdes en la ciudad, en el sur de la ciudad, y sobre todas las cosas tenés un acervo cultural enorme. Uh-huh. Y te puedo nombrar desde el barrio de La Boca hasta el barrio de Flores, ni hablar, digo, ¿no? Que son parte del sur de la ciudad. Uh-huh. Y quiero tomar como ejemplo el caso Caminito y La Boca, para contar, digamos, uno ahora va a Caminito y lo ve lleno de turistas y lo disfruta, digo, pero en la concepción, el nacimiento de toda esa zona es de Quinquela Martín, donando esos terrenos al Estado, uh-huh, justamente para construir colegio, para construir ese acervo cultural del que estamos hablando. Digo, y ahí hay un caso testigo de cuando el sector público y el sector privado trabajan de manera planificada, y la planificación está en manos estatales por una cuestión obvia, porque el mercado decide sobre su renta, no sobre la planificación, uh-huh, de impacto social positivo que puede tener. Y esa es la tarea del Estado que tiene que hacer. Este Estado no planifica. Y aparte de la cuestión productiva, ¿estás de acuerdo a cómo vos pensás el desarrollo de la ciudad también? El desarrollo humano y económico, uh-huh, que tiene la ciudad. Vos lo decías,
posterior a la pandemia y en plena pandemia, el tercer banco más importante que tiene la Argentina, que es el Banco Ciudad, no largó una sola línea de crédito para sostener la actividad económica en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros nos hemos cansado de recorrer cooperativas, empresas, comercios, y la única intervención que tienen del Estado, del gobierno de la ciudad, son las inspecciones. Claro. Son las inspecciones, digo. El brazo punitivo. El brazo punitivo, digo, y de qué manera vos podés construir con tus ciudadanos y con el sector privado de la ciudad, si la única intervención real que vos tenés es esa, ¿no? Es ir a fijarte si el matafuego está, según el plano de evacuación, corrido unos metros más de lo que decía, y clausurarte o multarte por eso. En cuanto al transporte, para volver un poco a la pregunta del oyente o el oyente, ¿cuáles son las líneas o las propuestas, o si me puedes plantear alguna en relación a si va a haber, bueno, el tema de cumplir con esa ley y demás? Exacto. Sí. Propuesta cumplimiento total de la ley 670, que habla de la extensión y creación de 3 líneas nuevas que llegan a diferentes barrios que hoy no tienen acceso al subte. Si uno tiene en la mente cómo está diagramada las líneas, el dibujo de las líneas, vas a notar que todas van hacia el centro, ¿no? Y llegan al sur de la ciudad, llega el premetro, nada más, también otra cosa no olvidada, olvidada por Dios directamente. Invito a cualquiera, a los que están escuchando, o a cualquier ciudadano, a ir un ratito a ver cómo viaja y en qué calidad viajan los vecinos y vecinas que se toman el premetro para empalmar con la línea E, que llega hasta la estación Virreyes, ahí en Flores Sur. Digo, y este cumplimiento de la ley es para crear nuevas líneas que sean transversales a cómo está hoy el dibujo de la red de subte de la ciudad. Eso por un lado. Por supuesto, eliminación absoluta de los coches que contienen asbesto, y un reconocimiento muy fuerte a los trabajadores y trabajadoras. Y el tercer punto, importantísimo para la vida cultural y económica que tiene la ciudad, es el subte 24 horas. Nosotros nos merecemos y la vida social de la ciudad necesita que el servicio de subte esté las 24 horas. ¿Por qué? Desde el sencillo hecho y esto pensándolo en términos de una ciudad joven, que piense en aquellos trabajadores y trabajadoras jóvenes que en su vida nocturna ejercen su trabajo, digo, y en términos de seguridad. Aparte de una ciudad que supuestamente se jactaba, o históricamente la Corrientes toda la noche, o esta cosa de las librerías abiertas las 24 horas, digo, todo lo que tiene que ver con la nocturnidad en la ciudad también, ¿no? Exactamente, esas son las 3 propuestas troncales en términos de lo que es el subterráneo, ¿no? Porque nosotros entendemos el transporte como una integralidad. Y quiero agregar un dato, que es cuando uno mira el mapa de empleo registrado en la ciudad y donde residen aquellos que tienen empleo registrado, vas a ver una gran mancha roja, o del color que sea, digamos, pero una gran mancha de calor alrededor justamente de todas las estaciones de subte. Digamos, entonces incluso hay un argumento económico para extender la línea de subte. La gente necesita viajar rápida, segura y tranquila a su puesto de trabajo. Digamos, porque vos tenés trayectos en la ciudad para hacer de una punta a la otra, que tardás 1 hora, 1 hora y media, es una locura. Son puntos medianamente cercanos, digo, que si vas a un modelo moderno y que piensa en el futuro, como toda la mayoría de las ciudades del mundo, agilizar el tiempo de transporte, reducir el tiempo que uno viaja, en el que uno viaja, es fundamental para la calidad de vida, y es fundamental también para el desarrollo de la vida social que tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nos estamos quedando sin tiempo y nos quedó corto, pero 2 últimas reflexiones, una cada uno, para por qué hay que votar el domingo a Unión por la Patria. Arranco si y querés, nos vamos. Ari. Nosotros, como dueños de un mismo signo político, merece una gestión que invierta el orden en el cual está pensada. Primero, que la planifique con cariño, con amor por sus ciudadanos y sus ciudadanas, que priorice las 3 banderas fundamentales del pueblo argentino, que son el trabajo, la educación y la salud, y agrego la vivienda como un reclamo generacional.
esos pilares que ha construido esta sociedad, la sociedad de nuestros viejos, de nuestros abuelos, que llegaban a esta ciudad con la expectativa de poder conformar una familia, de desarrollar su vida, de poder enamorarse, de poder transitar esas calles con la cultura y con la educación que esta ciudad ha brindado. Nosotros tenemos que recuperar ese modelo de ciudad. Y por un segundo punto fundamental, que cuando uno piensa en la Argentina en términos federales, es imposible que tengamos una Argentina federal si nosotros no constituimos de verdad a esta capital como una capital federal, que le abra los brazos a los bonaerenses o a los mendocinos, a los riojanos, a los jujeños que quieran venir a residir, vivir, educarse, trabajar acá, como así también a los hermanos latinoamericanos y a todos los pueblos del mundo que quieran venir a transitar la vida en esta ciudad. Creo que ese gobierno es posible y espero que el 13 de agosto nos acompañen con el voto. Bien, yo fundamentalmente quiero decirles a quienes nos están escuchando, a los oyentes, que hay que votar la boleta completa de Santoro, sobre todo porque la integran compañeros como Juan Cruz. Nuestro espacio político le da voz a los jóvenes y yo como compañero he visto su desarrollo, he visto su trabajo. Es un pibe que estudió en la Ciudad de Buenos Aires, se crió en la Ciudad de Buenos Aires, labura en la Ciudad de Buenos Aires y tiene un amor por el barrio y por esta ciudad que no se ve. Y en algún punto contraponer esto que hablábamos de estas mafias, estos negocios y esta falta de planificación, vemos en un compañero así la posibilidad de una alternativa en la ciudad. Así que vamos con todo para el 13 de agosto. Muchísimas gracias. Como les decía, estamos con Juan Cruz, candidato a legislador por Unión por la Patria, y con Ariel. Les agradecemos muchísimo, ambos de la Simón. Y bueno, gracias por estar aquí, pasar por Rojo y a la Izquierda. Y nos vemos el próximo lunes aquí a las 21 en Radio Caput. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Vení al Mercado Morón. Panadería, frutas y verduras, lácteos, limpieza, carnes y pescados, pastas y almacén. Abierto de lunes a sábados de 9 a 18 y domingos de 9 a 13. Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI. Mercado Morón. Avenida Perón, ex Gaona 3883. Municipio de Morón, corazón del oeste. Un programa para los que no se rinden. La voz de los que no se entregan. Yo no sé lo que es el destino. El vuelto no es caramelos. Carlos Caramelo en Caput. Los martes a las 7 de la tarde. En Caput. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mátenlo. Bueno, a ver. Ok. Sí. ¿Es acá? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias.